Entonces, a responder, de hecho, la tercera pregunta. Vamos al detalle de la modelación de los instrumentos. Observen ustedes que a lo largo de esta hoja lo que hacemos es resolver específicamente las tres preguntas que nos hicimos en clase y que estuvimos estudiando teóricamente cómo resolver. La primera pregunta era la proporción en la cual yo me voy a financiar entre deuda y crédito, ¿cierto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es cuánta deuda puedo pagar. Para eso tenemos esta herramienta que pusimos acá, estos cálculos. Y la tercera que me queda es con qué instrumentos me voy a financiar, ¿cierto? Si yo ya sé que el 70% va a ser deuda y el 30% va a ser equity o capital, entonces, pues, ¿cómo voy a estructurar esos instrumentos? Y aquí viene la estructuración de los instrumentos. Entonces, vamos a empezar por el lado de la deuda. Si recuerdan, en la primera clase que observamos de la financiación de la deuda, lo que aprendimos era que los instrumentos crediticios tenían varios componentes, tenían cinco componentes. En esta hoja de cálculo de acá están calculados todos los componentes menos el de la moneda. ¿Por qué no está calculado el de la moneda? Porque el de la moneda implica unas diferencias en cambio. ¿Sí? Si la tasa de cambio se mueve, implica unas diferencias en cambio que implican ciertos movimientos tanto en los estados financieros como en los saldos de la deuda. Y eso, pues, es un tema avanzado que no necesariamente, digamos, todos podrían manejar fácilmente. Esencialmente existen dos métodos de traducción, pues, o de reconversión de los estados financieros cuando provienen de otra moneda. Y entonces modelar deuda en otra moneda pues nos trae algunos elementos que tendríamos que tener en cuenta que son más avanzados para poder hacer o medir el impacto dentro de los estados financieros. Por esa razón la parte de la moneda no está incluida, pero el resto los otros componentes sí los podemos dejar. Entonces por ahora estamos asumiendo que todo el endeudamiento se hace en la misma moneda. Y en el caso de, digamos, si alguien tiene un endeudamiento que esté en otra moneda, pues lo que se puede hacer es simplemente unos cálculos sencillos de tasa de cambio y colocar ya el saldo en la moneda funcional, de tal manera que al final los estados financieros no vean el impacto de tasa de cambio. Pero en la práctica lo que se tiene que hacer es que cuando uno tiene deudas en otras monedas, yo debo reconocer por aparte en el otro resultado integral o en el famoso OSI, que es el Other Comprehensive Income, yo tengo que recoger todas las diferencias en cambio que se me generan por efecto de estar operando como una compañía multinacional o en varias monedas. Entonces, eso incluye cambios que se dan por efectos de la moneda para ventas, para costos, para endeudamiento. Entonces, por eso les decía que es un tema más avanzado. Hay una forma simplificada de hacerlo. Para el que no lo necesite lo podemos revisar, pero pues para efectos de la explicación vamos a asumir que todo está en la misma moneda funcional o de origen de la compañía. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el instrumento de deuda o los títulos crediticios, lo que dijimos es, por un lado, nosotros necesitamos unos montos, ¿cierto? Por el otro lado, necesitamos unos esquemas de pagos, que son estos, ¿cierto? Y por el otro lado, necesitamos unas tasas de interés que están modeladas más abajo. ¿Listo? Entonces, vamos a separar esta explicación en tres componentes. Lo primero es el manejo de la deuda que ya tiene la compañía y lo segundo, el manejo de la deuda que es completamente nueva. ¿Listo? Porque se le da un tratamiento diferente, porque pues básicamente a la deuda que ya tiene la compañía lo que hay que hacer es seguirla amortizando y hacerla que siga funcionando de acuerdo con sus condiciones tradicionales o con las que ya viene funcionando. Y la nueva es la que efectivamente nosotros estructuramos, ¿sí? Es la que nosotros le vamos a dar el funcionamiento que se necesita de acuerdo con los flujos que tenemos en la compañía. ¿Mm? Muy bien. Entonces, arranquemos por la deuda, por la deuda actual. Entonces, este valor de la deuda actual, este es, debe coincidir, debe coincidir con los estados financieros, ¿sí? Entonces, este es el saldo vigente de la deuda. Como esta es una compañía que tiene un nivel de endeudamiento muy, muy bajito,
Entonces, básicamente aquí, y todos son créditos bancarios, por lo que pues podemos consultar y revisando, no tienen bonos ni tienen estructuras de endeudamiento complejas. Entonces, pues básicamente aquí lo que tenemos es el saldo de unos créditos que se van a terminar de amortizar de esta manera, ¿sí? Eso es lo que tenemos de aquí. Eh, digamos acá el 95% se va a amortizar durante los siguientes 5 años y estas son las velocidades a las que lo van a hacer. Entonces, lo que tenemos acá es, esto lo hemos puesto en azul porque estos valores los podemos llenar nosotros. Este primero nosotros lo hicimos a partir de los informes que tiene la compañía y estos otros pues ya los estructuramos nosotros según queramos y según sea nuestra necesidad para las inversiones que va a hacer la compañía. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, observen que acá lo que hemos hecho es tener tres tipos de deuda, la actual y la renovación y la nueva. ¿Qué es la renovación? Observen que esta compañía acá, a cabo de 4 o 5 años, ya va a pagar toda su deuda. Si nosotros no renováramos esa deuda, lo que va a pasar es que esa deuda nueva, o perdón, esa deuda vieja, pues se va a ir y la estructura de capital de la compañía se va a modificar, ¿sí? Porque va a disminuir su nivel de endeudamiento. Como no podemos hacer eso porque ya entendimos que estructuralmente tiene sentido mantener un grave endeudamiento para conservar la rentabilidad del negocio, entonces debemos renovar la deuda. Entonces fíjense, por ejemplo, que acá, en este caso, estamos renovando 500.000 de deuda a partir del año 2023, ¿sí? Y la empezamos a pagar en cuotas de 25% a partir del año 2025. No quiere decir que tenga que ser así, simplemente pusimos este ejemplo para que sirviera de forma ilustrativa. Luego, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos cómo evoluciona ese saldo de la deuda y cómo evoluciona ese saldo de la deuda. Entonces, observen que hay 539.980 al cierre del 2022, que es el último año histórico, ¿cierto? Y lo que hemos hecho acá es hacer una fórmula con un condicional para que me vaya actualizando el saldo de la deuda, quitando el componente que yo estoy amortizando cada año. Observen que aquí lo que va haciendo es que el saldo de la deuda va disminuyendo conforme yo voy haciendo pagos cada año. Si utilizan esta misma formulación, deben tener cuidado de que no vayan a hacer pagos en el mismo año en el que toman la deuda, sino en el año inmediatamente siguiente, ¿sí? O si no, tendrían que hacer aquí un pequeño cambio en términos del condicional para que si es menor o igual, entonces haga el cambio, ¿sí? Pero de resto, eh, tengan siempre presente que la primera amortización se tiene que dar, la primera amortización del crédito que tienen se tiene que dar un año después de que el crédito entró en vigencia. Entonces, por ejemplo, si acá entró en esta que se tenía en 2022, que fue la que pusimos para hacer la calibración del modelo, eh, esta pues ya empieza a amortizar acá a partir del 23 y esta que es del 2023 empieza a amortizar acá, de hecho, incluso después en el 2025, no necesariamente tiene que arrancar en el 24. Lo que sí no puede pasar es que no puede arrancar en el 23 porque si no se pierde un flujo y si se pierde un flujo pues el modelo se descuadra, pero eso también se puede arreglar si ajustamos un condicional para que incluyan los pagos dentro del mismo periodo. ¿Listo? Por ahora lo dejé así porque creo que es más fácil de entender y para mantener la formulación lo más sencilla posible. ¿Listo? Muy bien. Acá lo que tenemos entonces, observen que esto se calcula ya solo, es cómo van cambiando los saldos de la deuda conforme va avanzando el tiempo, conforme a estos planes de amortización. Ahora, por otro lado, mm, tenemos aquí los abonos a capital. ¿Y qué son los abonos a capital? Pues no es otra cosa diferente a las variaciones que tienen estos endeudamientos de un periodo al otro. Eso es lo que yo estoy aquí abonando en total a capital. Y la otra parte importante, ¿cuál es? Pues los desembolsos que me hace el banco, ¿cierto? Porque estos son ingresos de flujos de caja que yo tengo adicionales para poder hacer cosas. Entonces yo tengo que contar tanto los pagos que le estoy haciendo a la deuda como los nuevos desembolsos que me va haciendo el banco o
que voy a recibiendo por una emisión de bonos en bolsa a medida que pasa el tiempo. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que debo manejar. Muy bien. Eso es lo que tengo hasta aquí. Y observen que ese es el manejo de la deuda actual. ¿Por qué tenemos acá una renovación? Porque observen que aquí, al final de los 5 años, el 95% de la deuda se va a ir. Entonces, para no perder el nivel de apalancamiento, lo que vamos a hacer es que vamos a renovar 500.000 millones en 2023. Observen que estos 500.000 ya aparecen acá. Tengo que llenar todo esto que está en azul, es porque lo debo llenar yo a mano, ¿cierto? Y observen que acá los 500.000 aparecen a partir del 2023 y se empiezan a amortizar a partir del 2025 porque tenían dos periodos de gracia. También observen que el abono a capital de igual forma empieza a partir del 2025. ¿Listo? Y acá en los desembolsos podrán ver que este que es de renovación llega aquí exactamente en el 2023 y nos refleja ese incremento en el valor de la deuda. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con la deuda nueva? ¿O para qué es la deuda nueva? Acá está el comentario, pero para que lo miren después con calma, pero esencialmente la deuda nueva es para cumplir dos propósitos. Uno, para fondear estos requerimientos de capital que yo ya tengo aquí, y por el otro lado, para incrementar el nivel a conciencia, el nivel estructural de endeudamiento de la compañía. Para ambas cosas se puede utilizar. Entonces, cómo funciona este modelo es que acá yo coloco cada uno de los instrumentos. Es muy importante que, por ejemplo, en el caso de si ustedes tienen compañías que tengan estructuras de financiamiento complejas, en este caso lo que hicimos fue agregar todos los préstamos bancarios en uno solo, porque la estructura de endeudamiento no es compleja. Pero en compañías que tengan estructuras de endeudamiento complejas, tienen que aquí colocar 3, 4, 5 líneas, 10 líneas, dependiendo de qué tan compleja sea la estructura de endeudamiento, con cada uno de los créditos, bonos y obligaciones financieras que tenga la compañía que tengan esta lógica de que funcionen de esta manera. Observen que aquí no estamos hablando ni de cuentas por pagar, ni impuestos por pagar, ni nada de eso, porque eso hace parte del capital de trabajo y eso ya lo incluimos en otras secciones. O sea, acá nos referimos exclusivamente a temas de endeudamiento financiero, ya sea con bancos, con la bolsa de valores, terceros. Como vimos, había tres mercados para participar. ¿Listo? Entonces, acá, si ustedes tienen estructuras de endeudamiento complejas, pues tienen que revisar en los cálculos que ustedes hicieron cuando hicieron su WACC y demás, si acá deberían colocar varios instrumentos con deuda actual o si solamente uno. ¿De qué depende? De que este esquema de amortización pues sea diferente. Si yo tengo dos instrumentos que tienen esquema de amortización diferente, pues voy a necesitar tener acá todos los instrumentos uno por uno. El modelo es muy flexible, entonces si se necesitan, yo acá tengo 6, pero si se necesitara más, yo puedo meterle aquí todas las filas que yo quiera y el modelo pues debería funcionarme perfecto. La sugerencia es no meterlas al final para que yo no tenga problemas con las agregaciones, sino meterlas, por ejemplo, acá entre el 88 y la 87 para que me asegure siempre que las sumas me las están incluyendo todas y arrastrar las fórmulas sin problema. Muy bien, la deuda nueva. Ustedes observan acá que tenemos un control de financiación. Este es para asegurarnos que estamos cubriendo todos los requerimientos de capital que tiene la compañía. Miren ustedes que acá en la parte de deuda necesitamos para el 2023 415.000 millones y acá nosotros tenemos en el 2023 500.000, pero solamente de renovación, es decir, para reemplazar esta deuda que se está venciendo antes. Pero adicionalmente no tenemos nada más en términos de deuda que nos pueda cubrir acá la necesidad. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Necesitamos acá colocar una deuda nueva, ¿cierto? Aquí necesitaremos otra vez una deuda nueva. Y en el 2023 necesitamos ¿cuánto? Necesitamos 415.000, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasa aquí? Observen que yo normalmente no le pido al banco 415.022. No, normalmente yo pido cifras cerradas. Entonces acá este control está armado de tal forma que yo tenga una varianza de 50 millones en el valor total de la deuda que yo estoy pidiendo. Entonces, en este caso, si necesitamos para el 2023 415.000 millones, pues yo pido un poquito más. En este caso pediríamos 415.050 millones. ¿Listo? Bien, 415.000. Ahora, acá debo colocar en este instrumento también, que estoy colocando un instrumento nuevo, aquí por 415.050 millones. ¿Por qué no se cambian al tiempo? Porque no necesariamente todas siguen en el mismo orden. Entonces, por eso preferí dejarlo para que manualmente uno vaya haciendo uno por uno los cálculos y no vaya teniendo inconvenientes. ¿Listo? Y después, finalmente tendremos que colocarlo aquí, una deuda nueva en los desembolsos, que es de 415.050. Una vez yo lo he incluido acá, observen que aquí ya me cambia que este ha sido fondeado. O sea que yo ya metí la deuda necesaria, metí la deuda necesaria para cubrir estos 415.000 que yo necesito en este año. ¿Sí? Listo, muy bien. Sigamos con el otro año, 2024. Necesito 513.000 millones, ¿cierto? Muy bien. Ahora, dense cuenta que yo no necesito solamente un tipo de crédito, ¿no? Acá si yo quiero ser más creativo, pues puedo colocar que esos 415.000 se hagan entre dos créditos, o se hagan con un solo crédito, o se hagan con tres créditos diferentes, o con tres emisiones de bonos diferentes, dependiendo del monto, porque pues por ejemplo, pues sacar una emisión de 400.000 millones es viable, pero por ejemplo sacar una emisión de 1,5, de 2 billones de dólares, pues ya es demasiado grande. Entonces en esos casos, pues seguramente tendré que separarla en varios instrumentos o en varios tramos, porque además puede que no necesite toda la plata en el mismo momento. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de hacerlo, pero pues digamos acá para mantenerlo simple, estamos utilizando para acá 2024, me dice acá que necesito 513.000, entonces vamos a poner acá 513.850. La misma historia aquí debajo, entonces ponemos 513.850, ¿cierto? Y finalmente acá en los desembolsos 513.850. Con eso ya ha quedado fondeada la segunda. Luego vamos a fondear la tercera, la del 2025, ¿cierto? Entonces ahí necesitaré 309.900. De hecho, ahí le puedo colocar, en este caso, le podría colocar 310.000, ¿cierto? Entonces le pongo acá 310.000, acá 310.000 y acá 310.000. Muy bien, ya me ha quedado fondeada la tercera. Y finalmente en el 2026 vamos a fondear 204.000 millones. Entonces acá podemos colocar 205.000, 205.000 y en este último 205. Listo, muy bien. ¿Qué me revisa este control? Entonces, el total de desembolsos de deuda nueva. Entonces, acá lo que tenemos es que toda la deuda nueva me tiene que fondear. A ver qué pasó aquí. 205.000. Sí, ya los tenemos. Listo, muy bien. Y acá tengo que asegurarme que entonces el total de desembolsos coincide eh, con los otros cálculos que tengo acá más arriba. De tal forma que yo siempre me esté asegurando que en todo momento estoy metiendo el mismo monto de deuda. Entonces observen que aquí estos controles me dicen que acá hay unos errores. Entonces tengo que asegurarme que la deuda que tengo acá es la misma que tengo acá. Entonces miren que acá en el 2023 yo tenía 415.000 de deuda nueva y acá estoy teniendo 513.000. Entonces acá me quedaron los valores corridos. Entonces son 415.050
513.850, 310.000 y 205.000. Listo. Y ahí los controles ya me avisan que todo está funcionando perfecto. Muy bien. Ya he puesto yo esta deuda que me quedó sin fondear, pues me quedó el último año. Eh, el último año me queda sin fondear. En este caso fue que le pusimos, bueno, acá fue que le pusimos demasiada deuda. Entonces hay que ponerle 204.200. Listo. Ahí ya los tenemos y aquí 204.200. Listo. Vamos a ver si seguimos teniendo problemas. 204.000. Aquí, 4.200. Listo. Ya estamos cuadrados acá y ya estamos fondeados aquí. Listo. Entonces, como ven, los controles son muy útiles para que yo no tenga errores en el modelo. Es muy importante que todo me esté funcionando a la perfección para que yo no vaya a tener inconvenientes cuando los agregue. Bien, agregando esa deuda, miren que yo aquí ya he agregado la deuda que necesito para financiar estos requerimientos de capital. Automáticamente lo que va a pasar es que mis indicadores de deuda van a aumentar. ¿Sí ven? Acá en este pedazo ustedes ven que el indicador de deuda se incrementó una gotica, está ligeramente más endeudada que lo que venía anteriormente, pero pues seguimos más o menos dentro del estándar de la compañía, o sea, no hemos hecho ninguna locura. Y acá en términos de coberturas, miren que lo que hemos hecho es que deuda sobre EBITDA la pasamos de 0,5 a 1,16, a 1,23, a 0,63 y digamos acá lo que tenemos es un poquito de presión al principio, pero después nos vamos a los niveles estándar que tiene la compañía. Incluso acá fíjense que ya se baja mucho, entonces seguramente tendremos que tener un poquito más de deuda en ese año, que de hecho acá no la consideramos, entonces cuando le metamos acá una nueva deuda del 2027, pues ya debería ajustarse mejor. Listo, muy bien. Observen que ese es el primer componente, que es manejar todo lo que tiene que ver con los abonos a capital, la renovación, la entrada de nuevas deudas y la salida de las deudas a medida que se van pagando, así como la deuda nueva que yo necesito para financiar mis requerimientos de CAPEX, ¿cierto? Muy bien. Luego tenemos otro capítulo importante que es hacer el cálculo de la deuda de corto plazo, ¿sí? Entonces, la deuda de corto plazo es la que tenemos aquí y esta esencialmente hay dos formas de calcularla. Se puede hacer a través de un modelo de caja mínima, que no lo alcanzamos a ver aquí, que podemos hacer a través de un modelo pero que ustedes alcanzaron a ver en gestión financiera, y es que si yo tengo una caja que está por debajo de cierto nivel, entonces pues yo tengo que adquirir endeudamiento de corto plazo. La otra opción es hacerlo en función del endeudamiento de largo plazo, entonces, que fue la que utilizamos acá por simplicidad. Entonces, observen que esta es la proporción que ha tenido la deuda de corto plazo con respecto a la deuda de largo plazo históricamente. Lo que hicimos acá fue partir de la última y mantenerla estable, dado que esto ha venido bajando y de hecho si uno saca la mediana de eso, pues es básicamente este valor, este 31,7. Entonces nos vamos por este valor de la mitad y es el que proyectamos hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplemente con una regla de tres, lo que hacemos es tomar el total de endeudamiento de largo plazo y en función del total de endeudamiento de largo plazo, calculamos cuánto debería ser el de corto plazo. ¿Listo? Y pues naturalmente los desembolsos y los pagos simplemente se dan es por la variación que tienen estos saldos. Aquí no vale la pena entrar al detalle, por lo menos en este tipo de modelos, sobre todo porque además la financiación de corto plazo no es un tema tan profundo.
En el caso de un hedge fund o en el caso de un asset manager, por ejemplo, que tenga mucho manejo de financiación de corto plazo, esto hay que modelarlo de manera explícita con la misma estructura que estamos haciendo acá. Pero esto no es muy común en compañías industriales o de comercio, o bueno, dependiendo de las áreas en las que ustedes estén, esto puede que requiera mucha más modelación o no. En caso de que estén en una compañía que lo requieran, pues lo que habría que hacer es repetir esta misma estructura para el financiamiento de corto plazo y después agregar las dos, pero funcionan exactamente de la misma manera. ¿Listo? Eso es para la deuda de largo plazo y la de corto plazo. Ahora nos queda entender cómo hacer el cálculo de los intereses. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.